Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1398 dice así, como otro de los frutos de la comunión. La Eucaristía y la unidad de los cristianos. Ante la grandeza de este misterio, San Agustín exclama: O sacramentum pietatis, o signum unitatis, o vinculum caritatis, y lo traduce. O sacramento de piedad, o signo de unidad, o vínculo de caridad. Cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la Iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él. Claro, en la Eucaristía se significa la unidad, pero también en la Eucaristía se visualiza la falta de unidad, las dos cosas. Cuando uno celebra un banquete familiar, por ejemplo, ¿no? Un banquete entre los amigos, es un gozo, pero es también un drama, porque en ese momento se visualiza en ese banquete, con las asistencias y con las ausencias, con qué gente se saluda, se pone juntos, otros se ponen distantes unos de otros porque no quieren saludarse. O sea, un banquete, una celebración así, lo que hace es visualizar los dramas que existen en esa familia. Viene la boda de no sé quién, pues tal persona asistirá porque se enfadó por tales temas y se enfadó por estos problemas y ahora vendrá la boda, asistirá allí. Pues resulta que allí parece con su no asistencia, el día ese de la boda está de alguna manera visualizando su falta de comunión. El banquete es un lugar en el que se vive un aspecto agridulce. Es un momento gozoso, pero también es un momento doloroso. Recordad, si no, ese banquete que organizó el padre de la parábola del hijo pródigo para celebrar, cuando mató el ternero cebado, para celebrar el retorno del hijo pródigo. Era un banquete de gozo para volver a celebrar una presencia, pero también se convirtió en un banquete con un sabor amargo, porque el hijo mayor no quiso entrar al banquete. Y entonces también allí, en ese banquete que por una parte significaba el gozo por un retorno, se visualizó de una forma muy fuerte que hubo otro hermano que no quiso entrar en comunión con ese retorno. Entonces esa es la realidad. También cuando un sacerdote preside la Eucaristía, está viviendo ese drama. La Eucaristía es también un drama en el que se visualiza que pues todos los fieles que te han sido encomendados, ese rebaño que tú pastoreas, por desgracia está dividido, y unos han venido y otros han rechazado el banquete, y unos no se saludan entre ellos, y otros tienen pues una relación posesiva unos hacia otros, y el pastor que celebra la Eucaristía de esa comunidad sufre por ausencias, por faltas de comunión entre los que forman esa comunidad, y el sufrimiento del sacerdote que preside la comunidad no es sino pues un reflejo del sufrimiento del corazón de Cristo, que sufre porque sus hijos pues no viven en comunión, no disfrutan de una manera verdadera y conjuntada pues de ese banquete, significando plenamente la unión entre nosotros. Bueno, pues eso es así. Y entonces, lo que dice este punto 1398 se refiere a la unidad de los que formamos pues una comunidad parroquial, a la unidad de los que formamos pues una celebración eucarística, una familia, o lo que fuere, pero también se refiere, y principalmente se refiere, a la unidad de los cristianos, por el hecho de que pues se haya producido pues esos desgajamientos a lo largo de la historia de la Iglesia, y la unidad entre nosotros, pues entre los cristianos, pues haya sufrido heridas tan importantes, ¿no? Heridas tan importantes pues como son la falta de unidad
existente pues entre pues con los hermanos protestantes, ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, lógicamente, esas heridas contra la unidad del cuerpo de Cristo se ven muy reflejadas, muy significadas en la incapacidad de poder comulgar. Por cierto, que en el reciente viaje que el Papa ha hecho a Turquía, cuando estaba él asistiendo a la liturgia que presidía pues el patriarca de Constantinopla, el patriarca, en las palabras que dirigió, decía él que sufría por verle a Benedicto XVI, pues no pudiendo concelebrar con él, sino estando en un reclinatorio asistiendo a la liturgia ortodoxa, pero todavía el Papa no podía, no es posible, no sería correcto, no sería correcto que concelebrase con el patriarca de Constantinopla, porque todavía la plena unión entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa no se ha producido. Luego decía el patriarca: sufro por ver que todavía no hemos llegado a esa visualización de la comunión, en el sentido de que comulguemos del mismo altar, que comulguemos de él. Y decía: sufro por ello. Y está bien sufrir por ello, porque porque el hecho de que alguien sufra por ello, ese sufrimiento, por lo menos, fijamos bien, es reflejo de que somos conscientes de que hay un trabajo por hacer, hay un terreno por recorrer. No podemos descansar tranquilos, no podemos dar ese asunto por sentado, que no está solucionado. No, tenemos que sentirnos incómodos, verdaderamente incómodos de esa situación, y que nos apremie el amor de Cristo a luchar por esa unión. Ese sufrimiento del que hablaba Demetrio I, el patriarca de Constantinopla, pues debe de ser también el sufrimiento nuestro. Que no descansemos, que no demos por una cosa que se sabe hace mucho tiempo, que existe ese problema. No por eso es menos apremiante. El hecho de que una cosa se haya prolongado en el tiempo todavía lo hace más apremiante. La sensibilidad, por lo tanto, ecuménica, debe de crecer en nosotros. Comulgar bien, pues supone que en nosotros se despierte pues un sentido muy grande de deseo de unión, de oración intensa, porque llegue el día que todos los que hemos sido bautizados en Cristo lleguemos a comulgar del mismo cuerpo y sangre. Eso no quita, porque alguno igual pues podría pensar, pues ¿por qué no hacemos signos de comulgar, aunque todavía no se haya producido la comunión plena entre las iglesias, ¿no? Sería incorrecto. A veces algunos cristianos equivocadamente se han acercado a comulgar en algunas celebraciones de tipo ecuménico, se han equivocado en ello, porque no se trata de tener un voluntarismo de decir, no, si es que lo importante es que esa comunión sea verdadera, no que sea por un voluntarismo, por un querer ser así, voy a hacer que sea así, aunque no lo sea. No, eso no vale. Eso no vale porque encima de alguna manera es una comunión incorrecta, una comunión que nos puede todavía más confundir en el camino que tenemos que recorrer para llegar a la unidad entre las iglesias. El ecumenismo no supone una especie de decisión voluntarista de decir, venga, pues yo te cedo en esto, tú me cedes en lo otro. Venga, si tú me cedes en este aspecto sobre la fe de la Virgen María, yo te cedo en este otro, pues sobre otro aspecto del credo. Pues no, es que las cosas no son así. Se trata de llegar a una unión no entre nuestras voluntades. No es un voluntarismo. No se trata de una negociación. No se trata de un trapicheo, yo te doy esto, tú me das lo otro. No es eso. Se trata de una unión de nuestra voluntad con Cristo, con la cabeza del cuerpo místico. Si estamos plenamente unidos a esa cabeza del cuerpo místico que es Jesucristo, pues entonces seguro que las diferencias podrán ser superadas, lo cual supone una conversión verdadera de cada uno de los que están introducidos en el camino del ecumenismo. Pero es verdad también lo siguiente: no hablemos únicamente de ecumenismo
refiriéndonos, especialmente cuando vivimos en países mayoritariamente católicos, tenemos que tener cuidado de hablar del ecumenismo, pues fomentando la sensibilidad hacia los hermanos separados, etcétera, etcétera. Y luego resulta que igual al mismo tiempo tenemos muy poca sensibilidad sobre la unión dentro de nuestra parroquia, que igual está dividida en fracciones, en piques, en bobadas, que por desgracia el demonio tiene una capacidad impresionante, ¿no? Impresionante de tirar el hilo por un sitio y soltar la madeja, y entonces sembrar divisiones entre los que están en una parroquia sirviendo a Jesucristo. Es increíble, ¿no? El demonio, la capacidad que tiene de sembrar siempre la disensión, de sembrar la discordia. Mucho cuidado con hablar de sensibilidades ecuménicas de los protestantes y los no sé qué, y luego tener nosotros la casa interna dividida y con piques y con celos y con tonterías y con falta de paciencia mutua unos con otros y con roces que son verdaderamente infantiles. Mucho cuidado con eso. Creo que no sería ridículo que se nos llene la boca de grandes ideales teológicos y luego, sin embargo, en lo más mínimo estemos cayendo en tentaciones que nos llevan a celebrar mal la Eucaristía, porque imaginaros lo que es una parroquia con piques entre igual los miembros más comprometidos en ella, que además trascienden a la gente, o con piques entre los sacerdotes, ojo, que también eso trasciende mucho cuando los sacerdotes de una parroquia no están unidos. Imaginaros una celebración eucarística en la que todo eso está ahí presente, impidiendo que se celebre gozosa y plenamente la Eucaristía y sin permitir que la Eucaristía sea sanadora de todos esos problemillas. Pues estamos celebrando mal la Eucaristía. La Eucaristía, si no le permitimos que sea sanadora de celillos, de problemas, de falta de aceptación gozosa de las personas que nos rodean, aceptándolas con sus defectos, aceptándolas tal y como son, ¿no? Renunciando a protagonismos, a sentirnos a veces ofendidos por bobaditas, ¿no? Si la Eucaristía no la celebramos con capacidad de reparar todo eso, pues hay que decir, ¿no?, que hay algo que no estamos haciendo bien. La Eucaristía nos debe de formar la unidad entre nosotros. Igual que la Eucaristía ha llegado a fundir los granos de trigo, también nos tiene que fundir entre nosotros. Es un don que pedimos, que la Eucaristía tenga esa capacidad de reparación de las heridas que nos dividen. Bien, pues vamos a despedir con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.